Bueno, como vemos, nosotros le vamos a hablar acerca de las restricciones en las bases de datos. Como lo que tenemos es la restricción de unicidad. Dice que se utiliza para poder usar restricciones para garantizar que no se escriban valores duplicados en las columnas especificadas que no forman parte de una clave primaria. Acá tenemos un ejemplo. Las reglas de esta restricción dicen que son la regla de integridad referencial. Está relacionada con el concepto de clave foránea. Concretamente determina que todos los valores que toman una clave foránea deben ser valores nulos o valores que existen en la clave primaria que hacen referencia. La regla de integridad referencial establece que si el conjunto de atributos CF es una clave foránea de una relación R que hace referencia a una relación S. Después tenemos una restricción llamada referencial o también integridad. Esta restricción es similar a una restricción de integridad referencial de una base de datos relacional, del mismo modo que una columna o columnas de una tabla de base de datos puede ser una referencia a la clave principal de otra tabla. Una propiedad o propiedades de un tipo de entidad puede haber referencia a la clave de entidad de otro tipo de entidad. Las reglas de esta restricción son: la primera condición consiste en que un valor nulo de un atributo AI debe pertenecer al dominio del atributo AI, es decir, debe pertenecer al dominio AI. La segunda condición de la regla de integridad de dominio es más compleja, específicamente en el caso de los dominios definidos por el usuario. Otra restricción es la de dominio. Te dice que la de dominio especifica que el valor de cada atributo A debe ser un valor atómico del dominio DOM A para este atributo. Los tipos de datos asociados a los dominios por lo general incluyen los tipos de datos numéricos estándar de los números enteros reales. Otra restricción es la de check. Especifica una condición de búsqueda foránea, ya sea falso o verdadero, que se aplica a todos los valores que se indiquen en la columna. Otra restricción es la de primary key, que esta dice que identifica la columna o el conjunto de columnas cuyos valores identifican de forma exclusiva cada una de las filas de una tabla. Dos filas de la tabla no pueden tener el mismo valor de la clave primaria. Y por último tenemos la restricción de foreign key, que dice que es una clave externa. Es una columna o combinación de columnas que se utilizan para establecer y exigir un vínculo entre los datos de las dos tablas. Bueno, pues ahora le vamos a explicar algunos ejemplos de las restricciones que son de unicidad, dominio y referencial. Bueno, pues aquí tenemos lo que es un ejemplo de, en este caso, de la restricción de unicidad. Tenemos creada nuestra base de datos, en este caso de una clínica. Si nosotros creamos la tabla persona y la tabla historial médico, hay una relación. Por lo tanto, un historial médico debe tener una persona que ya haya accedido antes para poderse crear un número de historial médico y se le pueda dar una localización para que así ya esté haciendo referencia a lo que es la tabla clínica. Por lo tanto, una de las características también que existen dentro de esta restricción es que, por ejemplo, en la tabla persona hay valores de tipo nulo. Eso significa que pueden estar valores nulos porque si una persona llega a una clínica y por lo tanto no cuenta con un historial médico, no puede tener ni un número de historial ni una localización, por lo tanto se aceptan valores nulos en la tabla persona. Y por lo tanto, si nosotros queremos crear la tabla historial médico y no se ha registrado una nueva persona, no puede
no se le pueden insertar registros a esos dos campos, que en este caso sería el número de historial y la localización, que en este caso sería nulo. Bueno, otro de los ejemplos de las restricciones es la de restricción referencial. Esta más que nada hace referencia a lo que es la clave foránea. En este caso tenemos un pequeño ejemplo de lo que es esta misma base de datos, pero ahora en la tabla clínica, en la base de datos clínica, en la tabla persona, tenemos una clave foránea que en este caso es el número de historial. Si nosotros tomamos como primer participación a lo que es la tabla persona, puede que este valor sea nulo en la tabla, ya que si la persona es nueva y se ha registrado, no puede tener por lo tanto un número de historial. Nosotros daremos un ejemplo de restricción de dominio. Les daremos el ejemplo de cómo insertar las tablas. Por ejemplo, use clínica, lo ejecutamos y comandos completados correctamente. Posteriormente seleccionamos el insert into, que es el historial médico. Bueno, acá nos marca un error. ¿Por qué? Porque el dominio de la restricción simplemente, por ejemplo, tenemos el DNI y el DNI abarca puro número. Entonces, por lo tanto, al ingresar o al ejecutar este insert into, vemos que hay números y letras. Entonces, en el dominio nada más está permitido el puro número, nada de letras. Es por eso que nos marca error. Por ejemplo, ahí vemos el ejemplo de las tablas y los resultados. El DNI es puro número el que se muestra. Bueno, eso